dice, no obstante, sí tengo esto contra ti, dice, que toleras a aquella mujer Jezabel, que a sí misma se llama profetisa y que enseña y extravía a mis esclavos para que cometan fornicación y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es una versión, esta versión lo dice de esta manera. Yo remarqué algunas cosas y la clase pasada le platicaba yo acerca de esto. Pero en una versión que es una paráfrasis tal vez un poco más clara por el lenguaje que utiliza, dice de esta manera, dice, pero tengo esto en tu contra, dice, que permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa. Miren qué cosa, ¿verdad? Pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, dice aquí. Entonces, hermano, aquí hay algo que nosotros quizá ya lo platicamos un poquito, es que la presión que la iglesia está teniendo de enseñanzas que están viniendo de una manera pues muy fuerte, han sido precisamente estas enseñanzas que están aquí en el libro de Apocalipsis y que en el último tiempo van a empezar a proliferar de una manera más fuerte cada vez. Una de ellas es la enseñanza de Balaam, que está en Apocalipsis capítulo 2 y verso número 14. La otra enseñanza está en Apocalipsis capítulo 3 verso 9. Yo quiero hacerle un resumen así muy rápidamente porque esto ya lo platicamos un poco la semana antepasada, ¿verdad? Y la doctrina de los Nicolaitas, que también está en el verso 15 de el capítulo 2 de aquí de este libro de Apocalipsis. Y ahora, hermano, vemos que la doctrina de Jezabel, la enseñanza de Jezabel, está haciendo una presión muy fuerte sobre la iglesia, precisamente porque una de las cosas que busca Jezabel, y ahorita lo vamos a ver, aunque hayamos platicado de eso, pero una de las cosas que busca Jezabel es precisamente tener el control absoluto. Tener el control absoluto. ¿Y cómo se logra ese control absoluto? Se logra precisamente sobre aquellos que han sido puestos como guías, como líderes, como coberturas en las iglesias, en la congregación. Y entonces estos ministerios se ven, hermano, de alguna forma presionados por esta doctrina, por esta enseñanza, porque es una doctrina que aparenta tener muchas cosas buenas. Y ahorita vamos a ver algunas características, porque mire, hermano, si el diablo para atacar a la iglesia se vistiera de rojo con cachos y cola, creo yo, hermano, que le cerraríamos la puerta inmediatamente, ¿verdad? No habría duda. Decimos, no, ese es el diablo, dice uno, ¿verdad? Sáquelo, porque pero no, hermano, él se disfraza. Él utiliza un traje blanco, una vestidura que pareciera ser una vestidura de pureza. Qué cosa más tremenda, una vestidura de pureza. Y por eso es que el nombre Jezabel, y aquí se lo voy a ir apuntando, hermano, para que usted se recuerde un poquito de la vez pasada que platicamos. El nombre Jezabel significa, ¿no se recuerda usted qué significa? No tiene por ahí en sus notas apuntado el nombre Jezabel, pero una de las, mire, hermano, qué cosa más tremenda, porque Jezabel quiere decir casta. Casta, o para que lo entendamos de una mejor manera, no casada.
esta palabra casta representa pureza. Esa palabra representa pureza. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, la actividad de Jezabel en la iglesia, es una actividad que pareciera ser muy espiritual. Una actividad que pareciera ser muy, de alguna forma, razonable, tal vez como para decir, como para imitar lo que hace. Y por eso es que es una doctrina peligrosísima, porque engaña. Miren, no engaña a las ovejas. No engaña, es decir, las ovejas obviamente, hermano, van a ser engañadas, pero inicialmente no engaña a las ovejas, sino que se enfoca en los siervos, porque si logra confundir a los siervos, si logra atrapar a los siervos, si logra tener a los ministros bajo control, entonces todo lo demás es mucho más fácil. Todo lo demás es más sencillo, ya se puede tener control hacia abajo. Entonces, por eso es que se presenta con una careta, con una fachada de castidad. De castidad. Y la castidad implica una condición de un hombre o de una mujer en la que no ha habido un contacto sexual. Esa es la castidad. Y por eso es que yo no sé si usted había oído antes esta palabra, pero me imagino que sí, ¿verdad? Es una palabra que se ha utilizado antes se hacían votos de castidad. Los padres muchas veces hacían votos en nombre de los hijos, o muchas veces las mismas personas hacían votos para ellos. Y hay algunas religiones, hermano, en donde se prohíbe tener relaciones sexuales, hombre y mujer, y por eso ellos hacen, cuando van a entrar a esas órdenes religiosas, hacen un voto que le llaman precisamente un voto de castidad, que lo único que hace, hermano, es que presenta una fachada de espiritualidad, pero que si esa espiritualidad no es gobernada efectivamente por el Espíritu Santo, se vuelve una fachada de espiritualidad, pero diabólica, porque hay espíritus inmundos que toman ocasión de esta situación para poder ellos cometer inmoralidades, cometer fornicación. Y por eso es que en el verso que yo le leí dice: extravía a mis esclavos, extravía a mis siervos a que cometan fornicación. Entonces vea, hermano, la castidad que lleva, la castidad que conduce, vamos a poner aquí, conduce a la inmoralidad. Inmoralidad. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: yo cuánto desearía, yo cuánto quisiera que todos fueran como yo, dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que todos fueran como yo, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno mejor tenga su mujer, dice él. Porque es mejor casarse que quemarse, dice él, ¿verdad? Es mejor casarse que quemarse. Entonces, hermano, hay una aprobación de parte de Dios para el matrimonio. Y hasta el apóstol lo dice: el que quiera dar su hija en matrimonio, hace bien. Y el que no la quiera dar, pues hace bien. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces lo que hace esta doctrina, hermano, es que presenta una apariencia de santidad, una apariencia de pureza, que conduce hacia la fornicación al pueblo, que conduce hacia la inmoralidad. Y entonces podemos nosotros ver ejemplos de tantas, sí, hermano, podríamos enumerar, pero listas interminables, hermano, de casos de inmoralidad que se han dado a causa de una apariencia de castidad.
Creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? No puedo mencionar nombres, ni direcciones, ni teléfonos, hermano, pero sí le puedo decir que se han documentado casos, hermano, y se han hecho documentales, se han hecho películas, se han sacado reportajes, se han escrito libros completos, precisamente a causa de la doctrina de Jezabel. A causa de esa doctrina. Entonces muchos que han logrado descubrir que hay una Jezabel ahí metida, dicen: no, esta es una doctrina de Jezabel. Y el apóstol Pablo dice: no, si todos fueran como yo no habría problema, pero para que fueran como yo, dice el apóstol, ¿verdad? Para que fueran como yo necesitan tener un don del Espíritu Santo, que es el don de continencia. Lo voy a poner aquí. Entonces, esto, hermano, mire, esto conduce a la inmoralidad. Pero el don de continencia o de abstinencia, se le llama en algunas versiones, ¿verdad? Abstinencia. Ese conduce hacia la santidad. Aleluya. Por eso es que si hay alguien que no se quiere casar, pídale al Señor este don, hermano. Yo veo muchos casados, pero veo solteros también. Y entonces si usted dice: no, yo le voy a servir al Señor, porque la Biblia dice: el soltero le va a dar prioridad a las cosas de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. El soltero le va a dar prioridad a las cosas de Dios. El casado tiene que atender a la mujer. Tiene que atender a la mujer, porque para eso se casó. Entonces dice: yo quisiera que todos se quedaran solteros, dice el apóstol Pablo, pero si tienen este don. Porque si no tienen el don de continencia, si ellos se están constantemente quemando y quemando y quemando y chamuscándose y agarrando fuego, hermano, lo que va a pasar es que van a caer en inmoralidad y se los va a chupar Jezabel. Por no decir la bruja, ¿verdad? Sí, hermano, los va a agarrar Jezabel. Y entonces para poder calmar su alma, lo que van a hacer es que van a ir a buscar una doctrina jezabélica, en donde les digan: no se preocupe, hermano, no se preocupe, mire, lo que usted hace después de salir de la iglesia no hay problema. El que peca es el cuerpo, dice, porque el espíritu queda intacto. En el cuerpo usted le puede dar gusto, déle gusto a la carne, no hay problema. El problema es cuide su espíritu, venga al culto siempre y dele rienda suelta a su carne. Esa es una doctrina jezabélica que es conducida por gente inmoral. Entonces la doctrina de Jezabel, hermano, es peligrosísima. Por eso yo le había puesto ahí en el dibujo, le puse exagerando un poquito, ¿verdad? La figura, le puse que la doctrina de Jezabel es grande, hermano. ¿Por qué? Porque va directamente a los siervos para agarrarlos y para sojuzgarlos. Ok, entonces el origen de Jezabel dice: entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerle rey. La otra mitad siguió a Omri. Y entonces eso se lo había explicado, pero quiero mostrárselo aquí en este dibujo, hermano. Omri tuvo un hijo que se llamaba Acab, y Acab emparentó con Jezabel. De alguna manera Jezabel, hermano, tenía orígenes paganos, pero de una manera no solamente en lo literal, digamos, en la herencia por la raza,
sino que ella, hermano, era metida dentro del pueblo de Dios como una potestad espiritual. Entonces no solamente era algo literal, sino que era algo espiritual. Entonces cuando este hombre Acab agarró a Jezabel, no solamente agarró a la mujer, sino que agarró a la potestad y la sentó en el trono de Israel. La sentó en el trono de Israel, hermano. Y entonces Jezabel empezó a gobernar desde donde ella sabía hacerlo, donde ella quería estar. Jezabel siempre va a buscar gobernar. Eso subráyelo ahí en sus estudios, hermano. Jezabel siempre va a buscar gobernar, no someterse. No hay quien pueda someter a Jezabel. Obviamente solo Dios, ¿verdad? Y la fuerza que le da a los siervos. Pero aún, hermano, se necesita cierto nivel. Porque aún Elías salió huyendo cuando Jezabel lo amenazó. Elías, que había matado a 850, que les había cortado la cabeza. Elías, el hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo. Elías, el hombre de Dios que fue sostenido por 3 años por cuervos en el arroyo de Querit. Ahí estaba siendo sostenido Elías, hermano. De ese tamaño era ese siervo Elías. Y cuando se le plantó Jezabel, hermano, se fue a buscar el refugio. Se fue a buscar, yo me imagino que él iba buscando un lugar en donde pudiera hablarle a Dios directamente, donde pudiera recibir la fortaleza de Dios, donde él reconocía que tenía debilidades, que estaba abrumado completamente por la presencia de Jezabel y por las amenazas de Jezabel. Hermano, Jezabel trabaja por medio de la intimidación. De la intimidación. Se le presenta y le hace una cara. Y usted dice: no, le tengo que obedecer, porque si no, y empieza a temblar. Puede ser que haya una potestad jezabélica. Ay, hermano, qué cosa más tremenda, hombre. Por eso qué lindo es, mire qué lindo es cuando la mujer se deja cubrir. Cuando la mujer se deja bendecir. Cuando la mujer se somete. Porque, hermano, la mujer es muy propensa a tener ese tipo de ataques. El querer gobernar. Por eso yo creo que las hermanas tienen una batalla muy fuerte que librar, más que el hombre, porque al hombre muchas veces lo que le gusta es que lo mangoneen, hermano. Entonces él tiene que buscar también de parte de Dios que el Señor le dé la fortaleza, pero la potestad jezabélica, hermano, está siempre queriéndole salir al paso al hombre. Y es donde la mujer tiene que ser espiritual y llenarse de Dios, de la unción de Dios, para detener eso y para decir: no, en esta casa la cabeza es mi marido y me voy a someter. Y me cuesta, hermano, ha de ser difícil. Yo a veces me pongo en las zapatillas de las mujeres y digo yo: ha de ser difícil. Ha de ser difícil para las mujeres someterse, sobre todo porque a los hombres se les ocurren unas cosas y unas ideas y unas cosas que no tienen sentido, hermano. Y la mujer dice: pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pero Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo quiero ser sometida a mi esposo. Es una batalla.
Es una batalla, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, se le va a cerrar puertas al espíritu jezabélico. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, el espíritu jezabélico viene como consecuencia de las divisiones. Mire, aquí le puse yo. Lo que pasa es que no logra verlo ahí, pero no sé por qué se hizo así la pantalla, ¿verdad? Dice que este hombre dice, aún fue peor que los que le precedieron. Omri. Otra versión dice que sobrepasó a todos sus predecesores en perversidad. Mire cómo se le fue abriendo la brecha para que Jezabel entrara a Israel. Dice, imitó la mala conducta de todos los que habían reinado antes que él. Obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. Esas son diferentes versiones para el mismo verso. Sobrepujó en maldad a todos los que habían sido antes de él. Y este es el origen de Jezabel. Los cananeos, los sidonios, Baal, que era el papá, que era un príncipe, que era un rey que gobernaba en Sidón, y la hija Jezabel. Mire qué herencias traía, hermano. Esta potestad que venía a querer tomar el gobierno del pueblo de Dios. Son potestades tremendas, hermano. Son potestades. Por eso es que nosotros debemos, mire, hermano, nosotros debemos de permanecer unidos, hombre. ¿Cómo se llama el país en el que usted vive, hermano? El hermano lo dijo bien, estamos unidos. Entonces, en ese lugar en el que usted vive, tal vez atienden a los niños, póngalos allá atrásito, ve, allá sería muy lindo que estuvieran, ¿verdad? Si hubiera alguien que nos ayudara con los niños, sería nice. Mire pues, volviendo a este punto, cuando nosotros permanecemos en divisiones, le estamos abriendo la brecha a Jezabel. Estamos abriendo la brecha a Jezabel, hermano. Óigame, hello, I'm here. Le estamos abriendo la brecha a Jezabel. Cuando estamos desunidos, lo que se hace es que se abre una puerta para que el espíritu jezabélico empiece a operar y a operar y a operar. ¿Por qué? Porque este hombre venía como consecuencia de una división. Eso ya se lo enseñé yo a este hombre. Entonces, Acab se dedicó a construirle altares a Baal, y Jezabel se dedicó a construirle altares a Astoret o a Astarot. Se dedicó a construirle altares. Por eso es que cuando Elías se presenta, él dijo, para poder limpiar este pueblo, lo primero que hay que hacer es que hay que ir a lo espiritual. Y entonces dijo, ¿quiénes son los que gobiernan en este lugar? Oh, es el rey Acab con su esposa Jezabelita. Ok. Pero sobre ellos, ¿quiénes están? Oh, no, si a ellos a quien les rinden honor es a Baal y a Astoret. Ok, ¿y dónde están los representantes de esos dioses? Ellos comen en la mesa de Jezabel. Bueno, júntenmelos a todos. Y los agarraron y eran 400 de un bando y 450 del otro, y los juntaron, y usted sabe qué fue lo que pasó, hermano. Cayó fuego del cielo sobre el altar de Elías.
y el pueblo mismo agarró a estos ídolos y a los representantes de estos ídolos, ¿verdad? Y los destruyeron, hermano. Y les cortaron la cabeza. Ahí empezó la decadencia de Jezabel, cuando le empezaron a cortar su comunicación espiritual. Por eso es, hermano, que antes de ponerse uno a enfrentar a alguien que uno sabe que tiene un espíritu jezabélico, lo que hay que hacer es que hay que derrotar a la potestad que anda encima de ese fulano o de esa fulana. No se vaya a poner enfrente de alguien que carga una de esas cosas, porque le mete un tortazo, hermano. Uno muy valiente, es que yo voy a enfrentar porque está causando divisiones. No, antes hay que orar, antes hay que cubrirse, antes hay que buscar a Dios, antes que hay que ir a obtener las fuerzas para poder derrotar a las potestades que tienen control sobre Jezabel y sobre las actividades de Jezabel. Y entonces ya con eso, y mire, ya quitada la cobertura, ya es muy fácil, hombre. Ya uno empieza y habla con el hermano o con la hermana. Y entonces dice, no, sí necesito. Y hermano, ¿cuándo reconocer una persona que necesita si está influenciada por un espíritu jezabélico? Nunca, no lo va a obtener. Siempre va, hermano, siempre van a haber evasivas, pero es porque tal cosa, pero es porque él me dijo, es porque esto, es porque otra. No, pero cuando se le quitan los lugares en donde se puede agarrar, los asideros, cuando se rompen los asideros, entonces ya es cuando se puede confrontar y el espíritu jezabélico se va. Ay, Señor Jesús, pero eso lo tenemos que hacer en unidad, hombre. Aleluya. Por eso, miren, no a las divisiones. No a las divisiones, hermano. No. Ni aquí, ni en ningún lugar, ni en su casa, ni en su vida, ni en su trabajo, ni en ningún lado. Ni en usted mismo. No tenga un pensamiento dividido, hermano. Si va a hacer algo, que su sí sea sí o que su no sea no, y punto. Hijo, vas a ir a trabajar hoy a la viña. Sí, papá, ahí llego. Y no fue. Hijo, vas a ir a trabajar a la viña. Hoy no puedo. Y después fue. Hay un pensamiento dividido, hermano. Hay un pensamiento dividido. Hermano, ahorita nos podemos atravesar la 495 corriendo. Espérese que pase este último carro y van los dos agarrados de la mano y pasa otro y espérese y se jala y los atropella el carro, hermano. Porque uno va para allá, otro va para acá. Entonces los pensamientos muchas veces son así. Aleluya. Entonces seguimos viendo esto. Mire, eso era lo que vimos la vez pasada. Se lo voy a poner otra vez para que lo vea, porque no lo vio bien, ¿verdad? La definición de Jezabel, que da una sumatoria de 50, que es un número que representa madurez ministerial. Entonces, por lo tanto, ella usurpa una función ministerial. Por eso es que en el aposento alto, en el día de Pentecostés, ellos estaban reunidos y ahí fue donde vino el Espíritu Santo a confirmar el nacimiento prácticamente de un ministerio que iba a cubrir a la iglesia. Y entonces ahí fue donde ellos salieron en todas las naciones, fue donde se dispersó. Entonces esos ministros fueron marcados con el número 50, madurez ministerial. Y entonces viene Jezabel y marca también con el número 50. Por eso es que ella va buscando los ministros. Por eso es que la Biblia dice: orad por vuestras autoridades. ¿Usted no ha leído ese verso? ¿Es que sí? Orad por vuestras autoridades. Orad por vuestros líderes, por vuestros pastores. Hermano, ¿por qué? Porque el ataque es fuerte y es directo.
Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces aquí veíamos, la última vez platicamos acerca de lo que hacía Jezabel, que ella otorga dádivas, compra gente, compra amistades, ministros, políticos, religiosos, gente influyente. O sea, hay un comercio ahí. Recuérdense que una de las características de Babilonia es precisamente eso, hermano, el comercio de almas. Ya cuando dice, creo que es Apocalipsis 18, donde dice, cayó la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Dice, ya nadie compra sus mercaderías. ¿Y qué mercaderías tenían? Plata, oro, piedras preciosas. Pero dentro de las cosas, dentro de la mercadería que ellos tenían, era, dice ahí, almas humanas. Entonces, esta potestad Jezabel es uno de los agentes más activos de Babilonia, comprando almas. Por eso usted no se deje comprar. ¿Usted ya fue comprado? Hermano, un precio muy alto se pagó por usted. La sangre del Cordero, la bendita sangre del Señor Jesús, hermano, pagaron por usted. Ahora usted no se deje vender, no se deje que lo compren. No se deje, hermano. Que no le cambien sus principios por un plato de lentejas. El espíritu de Jezabel es manipulador y trabaja con hipocresía. Eso ya lo habíamos visto. Yo solo estoy haciendo un repaso así veloz, porque vamos a ir al punto de hoy. Y todavía tengo tiempo, no se me preocupe ni se me duerma. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, una de las formas en cómo trabaja el espíritu de Jezabel es a través de la extorsión. Eso ya se lo expliqué, cómo extorsiona. Mire, la extorsión, esa palabra hasta tiene una relación bien cercana con retorcer algo. Entonces, cuando a alguien lo están extorsionando, como que le están causando un dolor, que lo están obligando a hacer algo. Entonces, eso es lo que provoca Jezabel. Trabaja a base de la difamación. Difamación. Levantar una mala fama de alguien. Cuando a alguien lo han difamado, eso cuesta mucho borrarlo. Eso cuesta mucho, hermano. Por eso uno debe ser muy cuidadoso. Mire, ahora con eso de las redes sociales, cada gente, hermano, se inventa cada historia, hermano. Hasta de los muertos, hermano, se inventan un montón de cosas. Eso puede ser una difamación. Y dejemos de los del mundo. Dejemos de los del mundo. Ellos pues andan en sus cosas. Pero dentro de los mismos creyentes, hermano, difamándose unos con otros. Es que este cree tal cosa, es que este cree tal otra, es que este no cree no sé qué. Hermano, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Usted lo conoce? ¿Usted habló con él? No, pero es que dicen, ya lo difamó. Mire, yo sé que dentro de la iglesia de Cristo hay infiltrados. Yo lo sé. Aquí no, obviamente, hermano. ¿Qué? Aquí nosotros estamos camuflados. A veces la gente pasa aquí y piensan que vendemos muebles. Tenemos buen camuflaje, hermano.
No, no, no. Tenemos un perfil bajo, no hay problema. Pero yo sé que dentro de la iglesia de Cristo, las iglesias se meten infiltrados, enviados y capacitados con una experiencia impresionante, hermano, en confundir. Hasta hablan lenguas de una manera tan fluida. Algunos hasta predican de una manera impresionante. Hacen un montón de cosas. Pero muchas veces se levantan difamaciones en contra de genuinos que dicen, ese es infiltrado. ¿Y cómo usted sabe? Mejor si no sabe nada, calladito, ¿verdad? A menos de que nos hayan dado una orden expresa y que nos digan esto, este fulano no lo dejen entrar porque es disfrazado. Entonces obviamente uno dice, ese hermano no, o ese fulano no. Pero ¿y por qué le vamos a poner esa etiqueta a todos? Eso es difamar, y eso es una de las confusiones que trae Jezabel y que mete Jezabel dentro del pueblo. Es división, así trabaja. Ok, usa el engaño, ejerce un matriarcado disimulado y no permite que otros tomen decisiones. Prácticamente les agarra la mano para que firmen. Es que lo voy a pensar. No lo piense más. Lo tiene que hacer ahorita. Pierde la oportunidad. No, pero es que déjeme porque fíjese que no sé si me alcanza. Entre de una vez. Eso es una presión. Ese es un matriarcado. Que otro tome decisiones por uno, hermano. Imagínense cuántos son casados aquí. No somos casados, ¿verdad? Que otro hubiera tomado la decisión por usted de con quién usted se tenía que casar. No, si usted se amarró con sus propias manos, hermano. Nudo ciego hizo usted, contento. No tome decisiones por otros tampoco, ¿verdad? Bueno, primer libro de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, o sea que usurpa. Las selló con su anillo, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Entonces esta mujer usurpa autoridad, trabaja en secreto, es experto en aislar a las personas. Rey, usted no se meta en nada, yo voy a atender todo. Usted descanse, tranquilo, es año de reposo. No se preocupe, yo le voy a traer las noticias. Si son buenas o son malas, yo se las voy a traer. No se deje, le voy a desconectar el internet para que usted se aleje completamente de toda la información. Esa es la forma en que trabaja Isabel, aislando a la gente. Aleluya. Causa división, habla mentiras. Y aquí dice 1 Reyes 9. Esto ya no lo vimos, pero lo vamos a analizar. Y las cartas que escribió Jezabel, ¿verdad? Decían así: proclamad ayuno. Mire qué cosa más tremenda. Jezabel, la espiritual. Qué cosa más tremenda. Para más Jezabel manda ayunar, y el pastor nunca que nos pone a ayunar. El ayuno de Jezabel trae una aparente espiritualidad. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Esta mujer casta, hay que tenerle cuidado, hermano. Entra así, puro los japonesitos de antes, ¿verdad?
es tremenda. Es tremenda. ¿Por qué? Porque esa aparente espiritualidad la utiliza para ganar adeptos. ¿Qué otra cosa nos dice ese verso? Es el espíritu de Jezabel. Es un espíritu de acusación. Pongan a Nabot delante del pueblo y lo empiezan a acusar y lo empiezan a señalar y le dicen delante de todos, de los ancianos, y todos estén ahí para que se avergüence y para que todos sepan por qué le están dando muerte. Tú le empiezan a acusar y acusar y acusar y acusar. Hermano, el Espíritu Santo no nos acusa a nosotros. El Espíritu Santo lo que hace es que nos redarguye de nuestro pecado y nos conduce hacia el perdón y nos muestra el pecado y nos dice: pecaste, pero no tengas pena. Te equivocaste, van a venir frutos, pero yo te voy a ayudar a salir adelante si tú confiesas tu pecado. El Espíritu Santo es una ayuda para nosotros, no es un acusador que solo nos señala y nos dice: hiciste esto malo y te vas al infierno. No, nos da la oportunidad de restauración. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces el Espíritu Santo, hermano, va a batallar en contra de todo espíritu jezabélico de acusación. Tú no tienes por qué sentirte acusado. Tu vida pasada tal vez te dejó señalado por algunas cosas que tú hiciste, pero si te sientes muy acusado, muy señalado, tú tienes que presentarte delante del Señor y decirle: Señor, yo ya me arrepentí, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Será que todavía no alcanzo a sentir esa tranquilidad, esa paz, ese reposo en mi alma a causa de las cosas que hice en el pasado? Y el Espíritu Santo va a llegar y te va a consolar y te va a decir: fuiste perdonado, fuiste liberado, fuiste sanado y estás siendo restaurado. Y es un proceso de restauración. Es un proceso de restauración, hermano, el que el Señor hace en nosotros. Entonces, no dejes que te acusen, sobre todo si es en falso. Ahora, si hiciste algo malo y está siendo delante del juez, se pasó un semáforo en rojo, don, y aquí está la cámara, mire, aquí le vamos a presentar en la tele, ahí va su carro. Ese no era el mío, pero mire, ahí se le mira, está la placa y está todo, está la hora y hay un video y hay testigos. Ay, hermano, esa es otra cosa. Ahí lo que tienes que hacer es decir: bueno, voy a pagar y ya se terminó ese asunto. Pero hermano, estoy hablando en el sentido espiritual. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová si Cristo fue el que murió y el que resucitó? No puede haber una acusación. Ok, entonces vea esto. Esto va relacionado con una aparente espiritualidad que es la hipocresía y el fariseísmo. Yo no quiero detenerme mucho en esto porque la hipocresía, hemos hablado de eso, que es un sinónimo del fariseísmo. Lo que los fariseos hacían: se presentaban muy espirituales delante de la gente, pero en realidad por dentro estaban llenos de podredumbre. Ustedes sepulcros blanqueados, les dijo el Señor a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una apariencia de piedad. Cuando ellos ayunaban, demudaban sus rostros, se tiraban ceniza, se echaban polvo, se hacían, muchas veces hasta se flagelaban, hermano, a causa de mostrarse delante del pueblo como justos. Pero por dentro eran envidiosos, eran malpensados, eran fornicarios.
Alguien dijo en alguna ocasión, yo escuché eso, un predicador lo dijo, de que era muy posible que la mujer adúltera, a la cual el Señor perdonó, estaba en ese momentito, la encontraron con un fariseo, así dijo él. Yo lo oí en algún lado y no está lejos, hermano, porque cuando ella se presenta, no presentan al hombre, sino que dice: a estas mujeres nos ha llamado la ley para que las apedriemos. ¿Tú qué dices? Y la ley lo que decía es que había que apedrear a los dos. Había que apedrear a los dos, hermano, no solo a la mujer. Entonces por eso muchos dicen que era uno de los principales. Pero bueno, está bien, eso apúnteselo a la cuenta de este hermano que dijo eso. Pero yo creo que no estaba tan equivocado. Estos fariseos eran tremendos, hermano. Tenían una hipocresía terrible. Por eso nosotros debemos de decir no a la hipocresía. No a la hipocresía. Diga no a la hipocresía. No, yo no quiero ser así, hermano, no quiero. Ok, y por último, una persecución religiosa. Por eso es que en el último tiempo va a haber un espíritu jezabélico persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios. A mí me pasaron una noticia, hermano, creo que la leí hoy o ayer, no me acuerdo, pero decía que a un muchacho en una universidad, a causa de la identidad de género, él se opuso a eso. Y él levantó su mano y dijo: yo no estoy de acuerdo, porque de acuerdo a la biología y de acuerdo a lo natural, y aún hasta la Biblia dice de que hombre y mujer, y no hay otro sexo. Y lo sacaron de la universidad, hermano, lo sacaron de la clase. Entonces va a haber una persecución religiosa. Va a haber una persecución en contra de la iglesia. Y todos los que no estén con Jezabel van a ser señalados. Sí, van a ser acusados por Jezabel. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. La Biblia textual dice: Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, ¿cómo es eso, hermano? Que Acab, siendo el rey, le pasaba un informe a Jezabel. Ese es un gobierno trastornado, hermano. Si al final de cuentas el que pone al rey en el trono es Dios, y al que le tiene que dar cuentas del rey es a Dios. Yo no sé si usted se imagina a David cuando iba a traer el arca del pacto a su casa. No la primera, sino la segunda vez, que hizo un cortejo impresionante y que empezaron a sonar los címbalos, las trompetas, y él empezó a danzar. Yo no sé si usted se imagina a un David yendo a preguntarle a su esposa, que se llamaba Micalita. Yo creo que el segundo nombre era Mical Jezabel. Yo no sé si usted se imagina a David yéndole a preguntar a Mical: Mical, ¿y será que tú crees que sea bueno traer el arca para acá? ¿Tú crees que yo puedo pues acompañar el cortejo? ¿Será que me das permiso para que ponga música? ¿Será que me autorizás para que aquí en este palacio mío, perdón, tuyo, ponga yo el arca del pacto a la par? ¿Se imagina usted a David diciéndolo así, hermano? Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él sabía lo que Dios quería. Y él dijo: yo voy a traer la presencia de Dios a mi casa. ¿Y qué me importa que se oponga quien se oponga? Qué mejor que me acompañe mis mujeres, porque él tenía un montón de mujeres. En ese tiempo se podía, ¿verdad? Él tenía un montón de mujeres. Qué mejor que me acompañen mis mujeres en el cortejo y que vayamos todos alabando a Dios y cantándole. Eso era lo que él quería. Pero Mical se le opuso.
porque tenía un espíritu jezabélico. Y lo miraba solamente por las ventanas. Decía, qué vergüenza. Temblaba, hermano, la Micalita temblaba al ver que venía el rey. Qué pena. No le tomen fotos. Decía, no, por favor, no los vayan a subir al Instagram. Qué pena, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la prensa de mí, hermano? Mire, ese es un espíritu jezabélico. Ese es un espíritu jezabélico. Atemorizar, hermano, atemorizar al rey. Hermano, ni los filisteos, ni los amalecitas, ni Goliat, ni todos los hermanos de Goliat, que eran unos tremendos gigantes, lograron amedrentar al rey de Israel, al rey David. Mucho menos lo iba a hacer Mical, hermano. Un espíritu jezabélico. No. Aquí Acabe estaba actuando de una manera equivocada. Él no entendía lo que Dios quería, pero era precisamente, hermano, por una herencia que él había obtenido. Una herencia que le habían dejado sus padres. Ve qué importante es luchar contra las herencias, hermano. Ve qué importante es dejarle a nuestros hijos una buena herencia. Limpiar nuestra genética. Nosotros, hermano, de alguna forma venimos contaminados, y luchamos y batallamos en contra de nuestra misma genética, de nuestra misma sangre. A veces tenemos que renunciar, hermano, hasta el mismo apellido, con tal de sanar nuestra genética para dejar una herencia limpia. Eso lo tenemos que hacer, eso tenemos que batallar. Dice, vosotros en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Eso está hablando de genética, pelear contra nuestra sangre. Entonces Jezabel pide informes y pide reporte de todo. Repórteme acá qué fue lo que andaba haciendo en el baño. No, es que solo me fui a rasurar. ¿Seguro que solo a eso fue? Bueno, también me eché un poquito de moco de gorila. Ya ve. ¿Ya ve? Usted no está siendo honesto conmigo. Hermano, eso es un espíritu jezabélico. Dice, actúa con base en lo que le reportan. ¿Qué fue lo que me reportaron? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces hay un espíritu jezabélico y tenemos que batallar. Mire, si usted tiene sus hijitos, usted no deja que sus hijitos le lo pongan firmes, ¿verdad? Bueno, papá, ¿cómo estuvo hoy en la empresa, en su trabajo? Repórteme. Usted un chipotazo le mete al patojo malcriado. Pero ese es el tipo de gobierno que monta Jezabel, hermano. Muchas veces el gobierno de abajo hacia arriba. El pueblo gobernando a los líderes. Eso se ve en la democracia. Y ni en la democracia se ve. Uno cree que lo mira en la democracia, ¿verdad que sí? Uno cree, hermano, que vive uno en un país democrático donde la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué? Arriba del gobernante, hermano, están los titiriteros. Ellos están manipulando todo. Usted no crea que cuando derrotan a un gobierno es porque el pueblo unido jamás será vencido. No, hermano, cuando derrotan es porque ahí están los titiriteros poniendo y quitando. Ahí está, ellos contratan empresas de marketing.
esas empresas de marketing que hacen blackmail, le llaman ellos, que trabajan debajo de agua para que creen cuentas de las redes sociales por miles, y se cree que es un montón de gente que protestan, que vamos a la Plaza de la Constitución, vamos a la Plaza Central, vamos al Capitolio, vamos a esto. No es gente real. Ellos están moviendo a las masas desde arriba. Bueno, ese es otro poder. Ese es Babilonia gobernando sobre esta tierra. Pero el poder jezabélico trabaja de esa forma también, hermano. Desinformando y trabaja en secreto. Eso ya se lo enseñé yo. Jezabel trabaja en secreto. Por eso un día, si a usted va de salida ahí del culto y alguien pasa y le pasa dando un papelito así en la mano, y guárdelo ahí, lo lee después. Tráigamelo. El papelito y a la persona, tráigala. Está trabajando en secreto. Mire, ¿para qué vamos a cargar al pastor con tanta cosa? No le digamos, hagámoslo solo entre nosotros, hombre. Sí, estamos en confianza, entre amigos. Puede haber un espíritu jezabélico, y seguramente lo hay. Tenga cuidado, por favor, porque ese espíritu jezabélico se lleva a casa. Estoy tratando de acordar el nombre de un hermano que escribió un libro que era de apellido Cole, que él contó que había una persona que había causado una división. Así muy rápido se lo voy a decir, ¿verdad? Que había causado una división en una iglesia, y él no sabía en ese momento lo que estaba haciendo, pero él se fue con los que causaron la división y se fueron, y dice que al poco tiempo su hogar se deshizo. Y entonces cuando este hombre, que no me acuerdo el apellido, pero es de apellido Cole, el nombre, pero el apellido es Cole, él decía que cuando él estaba enseñando y predicando acerca de esto, de la autoridad, este hombre se le acercó y le contó su historia, llorando. Un hombre grande, hermano, así dice que lloraba el hombre porque su hogar se le había destruido, y él había entendido a raíz de la prédica que su hogar se le destruyó a causa de lo que él había hecho en el pasado en aquella iglesia. El espíritu jezabélico, hermano, se va a las casas. Eso es que hay que tenerle cuidado. Tengo unos minutillos, no se me preocupe. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces eso lo hace Jezabel profiriendo amenazas. Gobierna por medio del miedo. Las amenazas pueden ser directas o las amenazas pueden ser disimuladas. Y gobierna por medio del miedo. En los hogares se puede dar que alguien esté gobernando por miedo. Aquí en esta casa se hace lo que yo digo, porque si no me voy. Y ahí miren ustedes cómo comen, porque yo soy el que pongo el pan sobre la mesa. Eso es un espíritu jezabélico. Porque que el padre ponga el pan sobre la mesa, esa es una obligación. Y hay de aquel que no lo haga así, hermano. Hay de aquel que no lleve el sustento a su casa. Tiene que, si no hay comida para mañana, tiene que levantarse a las 4, 3, 2 de la mañana para ir a ver en dónde consigue para darle de comer a los polluelos. Es una obligación. Eso no es para que él gobierne. Diga, yo soy el que trabajo. No, esa es su obligación. Entonces hay muchos que gobiernan así. Haces lo que yo digo, porque si no, pongo pies en polvorosa.
el espíritu jezabélico es tremendo. Pastor, hace lo que le digo, por favor, o me voy. Eso es un espíritu jezabélico. Como dicen allá en Guate, aguas con el espíritu jezabélico, hermano. No sé si en México dicen también así. No, ¿verdad? También lo dicen. Aleluya. Eso es un rema, chapín. Bueno, la otra cosa es que se rige por comparaciones. Así me hagan los dioses. Y aún si mañana a estas horas yo no he puesto lo que está comparando a uno con otro. Las comparaciones no son buenas. No son buenas. Vieras el hermano tan lindo que es, como ora. Mire, cuando hay danza, cómo danza. Y vos ahí sentadote, no te podés mover. Pero si sos mi marido, tenés que dar el ejemplo. Mira el hermano tan lindo que es, tan fino con su esposa, tan esto, tan lo otro, lo está comparando. Eso es horrible, hermano. ¿A usted no lo han comparado alguna vez? Hasta un corito hicieron de eso, ¿verdad? ¿Usted no oye ese corito? Con nadie me compares, dice ese coro. Es lo que más te pido, decía algo así, ¿verdad? Ay, Señor, es para que se sonríe un poquito. Ya nos vamos, hermano. Pero las comparaciones son horrorosas, hombre. Son horrorosas. Horrorosas. Pastor, ¿por qué no es tal cosa? Porque mire, el otro pastor, él cuando se pone saco, él sí se pone corbata. En cambio usted todo fachudo. Se rige por comparaciones. 1 Reyes 21:25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su first lady, lo incitaba. Entonces lo incitaba, y eso quiere decir lo manipulaba, pues. Incita a otros manipulándolos. Esa es una actitud jezabélica: manipular. Eso es lo que le gusta, el control. Es lo que le he venido hablando: el control. No el control de la tele, ¿verdad? Aunque también, pero le gusta tener el control en la mano. Influencia por opresión. No es por convicción, sino que es por opresión. Incita a lo malo. Ya voy bien rápido porque mire, ya se me acabó el tiempo, hermano. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus hechicerías, sus muchas hechicerías. Entonces esas hechicerías, a mí me hubiera gustado explicarlas. Otro día lo vamos a hacer, hermano. Pero ahí le puse yo que trae fornicación, trae adulterio, trae lujuria, trae perversión. Eso ya lo expliqué hace un ratito. Introduce la hechicería en la iglesia. Uy, hermano, entonces empiezan a hacer pócimas y todo eso. No, la hechicería no son pócimas. Eso es la brujería. La hechicería es otra cosa. La hechicería no es tan evidente. La hechicería, dice ese diccionario, mire, es el conjunto de conocimientos y prácticas usados para dominar los acontecimientos o la voluntad de las personas. Entonces, al final, a lo que se llega es a querer tener un dominio, utilizando cualquier elemento a la mano. El fin justifica los medios, dijo Maquiavelo, creo que fue el que dijo eso, ¿verdad? El fin justifica los medios, y no importa cómo yo llegue a ser reina de Israel, pero yo me vuelo al que sea. Había una mujer que mató a todos sus nietos, hermano.
por quedarse, Atalía se llamaba por quedarse en el trono. Y no le importa pasarse encima de quien sea. Un espíritu jezabélico es un espíritu despiadado. No tiene misericordia. No, hermano, Jezabel, el diablo no tiene misericordia. Solo Dios tiene misericordia. Bueno, denme un minutito más. Dice 2 Reyes 9:30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza, se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Entonces el espíritu jezabélico es un espíritu de seducción. Ya no me da tiempo de explicar esto, solo se los voy a enumerar aquí porque ahorita nos vamos, ya me excedí 2 minutos. Una voz muy educada que tiene Jezabel. Hasta usa palabras así bien. Palabras de domingo, hermano. Oh, impresionante. Es una palabra de conocimiento diabólico, porque ella sabía lo que había pasado con Zimri. Esa es otra historia. La lee usted en su casa. Le gusta adular a las personas para sacarles provecho. De eso tendríamos que hablar, hermano. Tanto, hombre. Ay, pastor, usted tan lindo que predica. Ay, pastor, cuando usted habla, con los ángeles revolotean así en mis oídos. Ay, el pastor se sienta, hermano. Ay, el pastor más grande de todo New York. Ese es el pastor. No, lo está inflando porque ya le va a pegar el ranazo, hermano, y se lo va a traer abajo. Porque antes de la caída está la altivez, entonces lo sube a un pedestal. Lo sube y lo empieza a subir y lo empieza a inflar. Puro de aquellos inflables que usted hacía antes. Ahora ya no los hace a fin de año, ¿verdad? Pero el que ponía en su yarda de antes. Y los sube hasta arriba, hermano. Le dice una adulación impresionante, porque ya sabe que esa adulación lo va a llevar a caer a la caída. Y por último, nunca se arrepiente. No hay un espíritu de arrepentimiento que acompañe a Jezabel. No tiene la capacidad. Por eso Judas no tenía la capacidad de arrepentirse. Jezabel tampoco. Babilonia tampoco. Nimrod tampoco. Faraón tampoco. Los que están destinados para perdición no se pueden arrepentir, aunque quieran, y nunca están equivocados. Algo lindo, hermano, que debemos nosotros practicar es reconocer que estamos equivocados. Mire pues, y solo para saber que usted está sano en eso, mire pues, si usted no reconoce que está equivocado en algo, haga algo equivocado para poder reconocerlo. ¿Verdad? Entonces voluntariamente usted va a hacer algo equivocado, pero eso, me equivoqué. ¿Verdad? La única vez que me equivoqué fue cuando pensé que estaba equivocado, dije aquel, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orar.